Gabriela, ¿de dónde nace Sanguínea? Uf. Digamos que nace de la lectura, creo que todo lo que yo escribo nace mucho o tiene mucho diálogo, mucho vínculo con lo que estoy leyendo en ese momento o ese acumulado de lecturas que en un momento dado necesitan de alguna manera eh, la escritura. Es como si la escritura fuera, digamos, el resultado de la lectura, siento un poco. Entonces creo que Sanguínea sin duda nace de un momento crítico, digamos, de una crisis personal importante, pero también de un acumulado de lecturas de una serie de autoras que fueron muy importantes para mí. Hubo una temporada larga de leer a algunas autoras, entre esas Clarice Lispector, entre esas Marlene Haushofer, Christa Wolf, una serie, en un momento dado me desafié a mí misma a buscar una lectura de mujeres, porque había leído, digamos, el canon que estaba y ha estado muy construido a partir de la escritura masculina. Entonces me propuse buscar literatura femenina, fui encontrando una serie de autoras que me conmovieron mucho y también que creo que me afectaron hacia la escritura, ¿no? Como que me fueron empujando a escribir. Y creo que Sanguínea surgió de ese acumulado de lectura y de esa necesidad visceral en un momento dado a partir de esa lectura. ¿Te parece que la lees vos, la pensás vos, Sanguínea, como una novela rupturista? No sé qué contestar, no sé si puedo contestar a esa pregunta. Digamos que para mí misma hubo un quiebre muy importante, ¿no? Un quiebre adentro y también en el proceso de la escritura, casi un desconocimiento de mí misma y de lo que estaba produciendo. Entonces creo que a ese nivel puedo hablar de ese quiebre, de esa ruptura, desde esa perspectiva de lo que a mí misma me sucede el momento en que escribo. A mí me gusta mucho trabajar la novela en el curso, en los talleres, pensando algo que me parece que marca una diferencia de algún modo con otros textos. Y es que es una novela que me parece que hubiera sido imposible de ser publicada hace años. Cuando digo hace años no digo en el siglo XVIII, digo hace relativamente pocos años, por un montón de Ujú. cosas que implica. ¿Eso vos lo ves así? ¿Te parece que hay lecturas que lo anteceden y que de algún modo habilitan de manera directa esto? Sabes que en el momento de la escritura, yo misma, al sorprenderme muchas veces de lo que estaba saliendo, sucediendo, tenía al principio, tenía un poco la consigna de la no censura, ¿no? Era como iba ¿Puede? reconociendo y escribiendo y cuando sentía que estaba yéndome hacia un espacio casi como en el que yo misma, ¿no? Sentía pudor o sentía cierta vergüenza o decía, bueno, no estoy segura, ahí me dejaba ir, ¿no? Ahí me permitía, ahí de alguna manera decía, esto es, de algún modo, ¿no? En ese sentido, esa, esa voluntad de no censurar mi escritura, creo que fue también lo que habilitó ese, digamos, esa forma, ese modo, esos textos que en algún momento sí pueden haber sido o pueden ser de algún modo, no sé, escandalosos o pueden ser, eh, no sé cómo calificarlos, ¿no? Yo me acuerdo haber leído de muy joven a Anaïs Nin y haber leído el diario, justamente los que salieron después de su muerte y los diarios no censurados, digamos, y ahí haber reconocido una escritura de lo impensado, de lo impensable, ¿no? Como cuando ella narra, por ejemplo, la relación amorosa sexual que tiene con su padre. Y recuerdo haberla leído y haber dicho casi no haber podido seguir y al mismo tiempo sentir que de eso se trata la literatura, ¿no? De ir a esos lugares en los que uno se siente profundamente extraño, incómodo o sorprendido por los alcances que puede alcanzar, o sea, que puede conseguir, ¿no? Un texto. Entonces creo que en ese sentido tal vez sí hubo una serie de antecedentes y han habido una serie de antecedentes de escrituras en ese sentido que rompen y que fueron muy polémicas, ¿no?
Cuando yo escribí también un primer cuento, que es como un antecedente de Sanguínea, que está en un libro de cuentos que se titula Antropofagitas, me acuerdo que también, que fue ese primer ejercicio, además que fue un ejercicio muy, muy relacionado con unos diarios de vida. Recuerdo que alguien me dijo, ¿y no te da vergüenza publicar esto? ¿Qué van a pensar, qué va a pensar tu madre, ¿no? ¿Y qué pensó? Y creo que justamente fue como en ese momento decir, ah, no, no había pensado que alguien le podía, que alguien le podía molestar o incomodar o escandalizar lo que escriba, no, 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 no va por ahí, pero ahí me hizo también tomar en cuenta un aspecto de la escritura que puede ser muy polémico, ¿no? Hablas de esto de los diarios, la novela prácticamente cierra con el diario, con un diario extenso. ¿Por qué el recurso ese de venir trabajando la novela con un registro determinado y sobre el final que el diario se imponga así? Sí, creo que bueno, el diario es un género con el que yo he estado muy, muy cercana. Creo que he escrito diarios desde que tengo recuerdo, memoria. El diario ha sido para mí el primer ejercicio de escritura y en el que trabajé, digamos, durante toda mi vida. Entonces, siempre me acompaña, ¿no? Siempre es casi un recurso que utilizo mucho y que he utilizado, creo que siempre también en la narrativa. Y creo que el personaje de Sanguini es un personaje que atraviesa una transformación que también en el registro y en el lenguaje para mí era importante como manifestar también radicalmente, ¿no? Es decir, esa pausa que sufre en un momento dado el personaje para entrar en un nuevo estado del cuerpo, creo que necesitaba también en ese sentido un registro distinto, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con el cuerpo? Que evidentemente es lo que tiene de más contundente la novela, lo que salta a la vista en una primera lectura. Te pregunto esto en el sentido de cuál fue la exploración que hiciste para llegar a eso. Me hablabas recién de algo que me parece fundamental, que es cuando aparece un tabú, cuando aparece un problema moral, seguir ahondando ahí, pero cómo fuiste llegando a todos esos agujeros, a todos esos recovecos, a todos esos fluidos que están ahí, que estuvieron siempre ahí históricamente, pero que suelen no ser narrados. Como, ¿cuál fue la Mm. búsqueda para ir concatenándolos de esa manera? Sí, creo que otra vez regresando, por ejemplo, a esos ejercicios del diario, ¿no? De mi diario de vida y un poco haber estado siempre muy sorprendida por el cuerpo. Recuerdo en la infancia esos primeros contactos, esa sensualidad que se despierta y que a mí me generaba una sorpresa que me exigía escribir, como lo que estaba pasando, ¿no? Con ese tacto, con esa sensación. Entonces siempre me vi muy, muy, me inquietó mucho, digamos, de esa narrar esa experiencia del cuerpo, ¿no? Narrar lo que va pasando a nivel de la piel, ¿no? De, efectivamente de esa superficie, que es la piel, que es el cuerpo. Entonces, cuando quise hablar del dolor de la pérdida, digamos, de la pérdida en este caso del amor, del divorcio, del encuentro con un nuevo amor, es decir, de esos momentos críticos donde el cuerpo parece como que se renueva, como si nunca hubiera pasado por ahí y otra vez todo asoma como si fuera también eh, eso, como si por primera vez estuviera latiendo de ese modo y sintiendo de ese modo y doliéndose al mismo tiempo, como esos estados del cuerpo creo que eran lo que yo quería capturar. Entonces sí me sumergí mucho en investigar, en indagar en esas sensaciones y en esos afectos del dolor y del placer, ¿no? Que están tan cerca y narrarlos y encontrar un lenguaje para ellos. Creo que por ahí también yo hago teatro desde así también muchos años y creo que ahí también yo he entrenado he tenido un entrenamiento del cuerpo y sobre todo una escucha, ¿no? También muy, muy activa del cuerpo y del cuerpo de mis compañeros y de mi trabajo. Entonces creo que por ahí también hay una sensibilidad que está siempre atenta, ¿no? A eso. ¿Pensabas en teatro mientras escribías la novela? ¿O cómo el teatro se metía ahí? ¿O Sí, no? creo que se mete, digamos, de algún modo como la narrativa se mete en el teatro, es decir, como si comienzan siempre están permeándose, ¿no? Como cuando yo trabajo mucho, he trabajado mucho con la imagen, mucho en el lenguaje escénico. El lenguaje escénico sin duda es un lenguaje en el que estás pensando espacialmente, en el que estás pensando corporalmente,
Entonces, cuando escribo, siempre se me imponen también imágenes sobre las que me gusta ir ahondando, ¿no? Ir trabajando un poco como me pasa también en la escena. Entonces, creo que por eso sí hay ahí unas imágenes y una cierta teatralidad que de hecho llevaron a que después haya una propuesta y hayamos llevado en España. Tuve la suerte de hacer el ejercicio de llevar la novela a la escena, fue otra cosa completamente, obviamente, pero sí creo que la lectura sí sugiere una teatralidad quizá incluso en el ritmo a ratos, ¿no? Y eso es algo que yo descubrí ya cuando hice la adaptación al teatro, ¿no? Como había un ritmo sobre el que, el que me interesaba mucho trabajar escénicamente porque era muy sugerente para escucharse, que el teatro está ahí para escucharse, ¿no? Es un texto que se escucha siempre. Entonces, en ese sentido, ese fue un descubrimiento ya cuando hice ese traslado a la escena. Contame un poco más de esto. ¿Qué diferencias hubo? Si, digamos, toda adaptación al teatro implica una traducción de la obra, implica un repensarla. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que te sorprendió? ¿Qué es lo que decidiste o tuviste que dejar de lado en pos del efecto que se busca en el Sí, teatro? muchísimo, muchísimo. Tuve que dejar muchísimo de lado, tuve que hacer un ejercicio que fue muy largo de ir cortando, armando, sacando todo un universo y transformándolo en otro, ¿no? Y ahí me ayudó muchísimo, me ayudaron muchísimo las actrices con las que trabajé porque yo iba proponiendo textos y los iba escuchando, iba desde ahí tejiendo digamos, una dramaturgia, obviamente muy sostenida en el libro, pero que encontraba en el lenguaje, sobre todo en esos ritmos, en esas escenas que quizá proponían un juego, digamos, más interesante para explorar desde ahí, ¿no? Desde la palabra. Creo que fue eso lo que me ayudó mucho, trabajar con las actrices y haber también identificado unas imágenes sobre las que me interesaba trabajar, que eran muy importantes y que también armaron la dramaturgia ya visual. Pero me sorprendió mucho cómo se autonomiza siempre el teatro, ¿no? Cómo arma un discurso en donde el texto es solamente un elemento, ¿no? Y eso fue muy bonito de la experiencia porque tuvimos un chance, un tiempo de investigar eso, de investigar la propia teatralidad que ciertas imágenes sugerían y se armó un universo completamente otro y fue una experiencia completamente distinta, obviamente. A mí me costó, hasta cierto punto me dolió porque claro, el texto yo lo escribí con digamos, con ese ritmo y con ese desborde, ¿no? También con esa abundancia, ¿cierto? A ratos, que es como una abundancia que después de podar, recortar, fue doloroso. Fue doloroso, sí, sobre todo en un primer momento cuando hacía ese ejercicio sin todavía el traslado ya para mirarlo escénicamente. Es otro efecto en el cuerpo, otro efecto Sí, más. sí, sí, sin duda, otro efecto más. ¿Está traducida la novela? ¿O se Sí, está traduciendo? está traducida al inglés, ajá, se publicó en una editorial independiente de Estados Unidos, se publicó también en Londres, en una editorial también pequeña y está traducido al italiano también. Ajá, se tradujo al italiano, eso fue muy hermoso. ¿Y esas experiencias cómo fueron? Esas ¿Tuviste experiencias experiencia? a mí, digamos, me emocionó muchísimo. Trabajé con Sara Brooker para la traducción al inglés, que es una traductora que trabaja a mujeres latinoamericanas, entonces tiene una sensibilidad muy especial y yo confié desde el principio muchísimo en ella y confío mucho, ¿no? En el traductor en este caso, entonces prácticamente mi participación fue mínima, mínima, y bueno, al italiano, como no lo conozco, también fue un acto de confianza y mucha emoción de luego leerme, intentar leerme o mirar ese texto, esa nueva extrañeza, ¿no? De verlo en un idioma que es lejano, muy, muy lejano a mí, ¿no? ¿Y el proceso de edición con Candaya cómo fue? Fue un proceso muy, muy respetuoso, muy bonito, ¿no? Muy... También en el que hubo cierta negociación, lo trabajé con Paco y con Eduardo Ruiz, y siempre había una serie de preguntas sobre el texto ya en un contexto fuera de mi intimidad, de mi lugar, de mi localidad,
pero creo que en ese sentido a ellos justamente les interesaba mucho eso. Entonces, la negociación fue bastante amable en ese sentido y lo trabajamos juntos. Fue rápida igual, ¿no? No fue mayor, digamos, sino más bien un ejercicio bastante bonito también pensar que para la novela se iba a internacionalizar, iba a aparecer en España. Siempre para nosotros los latinoamericanos ahí hay una, que yo me cuestiono mucho eso ahora, ¿no? Digo, qué pena porque no ha circulado más en América Latina, ¿no? Que a mí para mí hubiera sido muy importante. Pero claro, siempre tenemos también esa imagen, esa aspiración, ¿no? De publicar en España. Entonces fue muy emocionante en su momento. Te saco un poco de la novela para hablar del panorama a partir de esto que decís. ¿Qué estás leyendo hoy de literatura de narrativa latinoamericana contemporánea? ¿Qué es lo que te interesa de lo que está pasando? Bueno, siempre lo que está pasando es tanto y yo creo que no lo sabe, o sea, lo más interesante no se sabe, ¿no? Sino es mucho después, o no sé, no es fácil de descubrir, siempre ando como buscando eso que esté un poco por fuera del interés del mercado que todo lo domestica, ¿no? Yo cuando fui a España me sentí bastante impresionada cuando fui, digo, en el contexto de la publicación de Sanguínea, me sentí muy impresionada precisamente por esa exigencia, ¿no? Ahora de escribir de las mujeres, a las mujeres, cómo se debe escribir, cuál es la literatura gótica, andina, en la que está interesada el mercado español, ¿no? La lectura que quieren hacer de América Latina o la lectura que quieren hacer de lo que las mujeres describen. Bueno, pero eso Y funciona así desde los 60, ¿no? eso Va funciona cambiando así, su pero forma, pero exacto, pero cuando yo estuve, digamos, ahí en el ejercicio mismo de la publicación y de las entrevistas y de las preguntas, ¿no? Porque aquí en Quito, ¿cachas? Es una comunidad súper chiquita, súper local, las exigencias son mínimas, escribes y es como muy, ¿no? Muy marginal, no pasa mucho. Y eso es bonito porque uno tiene una enorme libertad para escribir lo que necesita, lo que le da la gana, lo que le pasa, si quiere, ¿no? Sin esta exigencia de que luego te comienzan a preguntar, a presionar, ¿no? A catalogar, a etiquetar, y entonces uno tiene que ir respondiendo a esas tendencias. Y sí, es un fenómeno comercial que es ya viejo, pero que cuando uno está ahí, de pronto te das cuenta que es muy, eso, muy exigente, ¿no? Es muy exigente con el escritor, con la escritora. Entonces ahí es cuando digo, bueno, qué bueno estar en Quito, porque estoy un poco al margen. Y sin embargo, claro, te decía eso porque siempre estoy en ese intento de ir buscando esas otras escrituras que quizá no están tan centrales, están en el centro. Y igual es muy difícil, ¿no? Porque los mercados editoriales también son los que son y son los que a través de los cuales circulan los textos. Entonces, me interesó mucho en su momento Ariana Harwicz, por ejemplo, en un primer momento cuando leí Matate Amor, fue como, "Uf, esto es completamente otra cosa, esto es absurdamente conmovedor y poético y cruel y doloroso, como me interesó mucho el ritmo, lo que hace con las palabras, como em, entonces, me gustó mucho Ariana Harwicz, leí la trilogía, no la leí más, también me gustó Gabriela Cabezón Cámara mucho, me gustó, hay un autor colombiano que es Juan Cárdenas, a quien leí, también me impresionó. Em, ¿Quién más te puedo mencionar? Creo que esas han sido lecturas. Ah, Caputo, que es otro colombiano que leí, Estrella Madre, leí hace un año, creo, y también me gustó mucho. Em, me gustan todos livianitos, todos sencillos, Todos sencillitos. todos amables. Sí, creo que eso, esos latinoamericanos que en este momento, o que he leído en este último periodo de tiempo, ajá. ¿Y de lo que está pasando en Ecuador? Porque De lo hubo, que en los últimos años ocurrió algo que no era tan frecuente en Ecuador,
y es que aparecieron muchos nombres que se volvieron internacionales con mucho impacto. ¿Cómo Sí, trabajas con eso? sí, más o menos. A mí me interesa mucho los textos de Daniel Alcíbar, por ejemplo. Esa es una literatura que me interesa mucho, mucho. Em, Creo que hay alguna poesía, algunos poetas que también me atraen mucho. Creo que el fenómeno de Mónica Ojeda es muy importante también para la literatura ecuatoriana, mirando también todo su trayecto, ¿no? Lo que va escribiendo. Hay cosas que me gustan más que otras, pero creo que es una escritura bastante importante para nosotras. Pero creo que sí, creo que la poesía también de María Auxiliadora Valladares, por ejemplo, a mí me conmueve muchísimo. Creo que esos son nombres. Andrés Cadena es otro narrador que creo que ha tenido una trayectoria muy interesante. Esos nombres así se me ocurren, pero creo que sí hay una movida ahorita, hay una circulación, un movimiento. Me parece importante lo que pasa a nivel de las editoriales, ¿no? Hay editoriales independientes, algo que no había hace 10 años. Ahora hay algunas, entonces está circulando la literatura nacional también, una literatura internacional y latinoamericana que se está publicando en estas editoriales. Entonces, creo que han pasado ¿Qué te cositas, parece han que en pasado estos cosas. últimos 10 años hubo estos cambios o estas transformaciones? ¿Qué se jugó en Ecuador en general, en Quito en particular, para que ocurriera? Híjole, esa es una pregunta compleja. Yo sí creo que hay fenómenos políticos que fueron fundamentales, ¿no? Es decir, creo que para bien, desde mi perspectiva, hubo gente que también que pudo estudiar literatura, ¿no? Que pudo salir, que pudo hacer doctorados, que pudo pensar la literatura, que pudo articular la literatura y vincularse con otras literaturas. Creo que la circulación en ese sentido de textos también hizo cada vez esa circulación de alguna manera llegan más textos a través también de, obviamente, de las nuevas formas de circulación y las nuevas tecnologías del libro, pero también hay un mercado que llega, ¿no? Y que antes era más difícil. En ese sentido, creo que la literatura ecuatoriana siempre ha sido importante, desde en la medida en que siempre han habido escritores, escritoras, pero claro, los modos de circulación eran mucho más complejos para ellas, por ejemplo, ¿no? O para otros escritores, o para insertarse en la literatura latinoamericana. Pero sí creo que también hubo un momento político que impulsó la posibilidad de que la gente también se especialice, estudie, que se abran carreras, ¿no? Se abrió una universidad de las artes, en la Universidad de las Artes se abrió una carrera de literatura, es decir, creo que sí pasaron cosas importantes a nivel también de decisión de política pública. La última, ¿estás escribiendo? Sí, 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 estoy escribiendo. Ahora, bueno, ahora estoy también metida en un proyecto bien grande que es teatral, estoy justo en la dirección de un teatro nacional, que es además Igual. una experiencia nueva, el Teatro Nacional Sucre, que es un teatro que además maneja a su vez cuatro teatros, cuatro espacios. Entonces es una máquina así gigante y es la primera vez que estoy en la función pública y está siendo una experiencia interesantísima que me ha alejado de algún modo de la escritura, no tanto de la lectura. Tengo una novela que está lista, bueno, no está lista, más bien dicho que está escrita y que tiene que trabajarse todavía mucho, pero está ahí guardadito un tiempo. Me parece que siempre que los textos reposen es sano, entonces está ahí como reposando. Ahora se va a publicar también el libro de cuentos en España, el libro último de cuentos que escribí después de Sanguínea. ¿Por Entonces, dónde sale eso? yo creo que va a salir en abril más o menos. Ajá, esas han ¿También por sido las Candaya? conversaciones con Candaya. Estamos en ese proceso de la publicación. El texto se llama Flotar Pude, ya salió hace un año acá en Ecuador. Y bueno, y esta novela que todavía le falta para publicarse, pero que está ahí. Ajá. Gracias. Gracias a ti.